y su Sí, relación con las dos naturalezas presentes en la persona de Jesucristo. Em, uno de los asuntos, lo mencionábamos, uno de los asuntos muy relacionados con la cristología es precisamente la relación de cómo las dos naturalezas en Jesús están integradas y cómo esto sirve para el cumplimiento de la misión de Dios en ese proyecto de su plan salvífico. Entonces vamos a comenzar, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar con esta parte de los tres estados de Cristo. Muy bien. Dice los tres estados de la cristología en la perspectiva de Cristo como mediador. Habíamos considerado las intermediaciones, los distintos momentos en la historia a través de los cuales Dios se manifiesta, Dios da a conocer su voluntad. Y considerábamos que la presencia de Jesucristo en la historia, la entrada del Hijo de Dios en el mundo, constituía el más alto, la más alta muestra, la más alta evidencia, la más alta concreción del plan salvífico de Dios para los seres humanos. Entonces, ya comenzábamos a señalar estos tres estados clásicos o los tres estados de la cristología clásica más bien, en donde hay una preexistencia, hay una encarnación y por supuesto hay una glorificación. Esos tres estados de Cristo son una de las consideraciones más o, o pertenecientes al nacimiento de la iglesia y en este caso su reflexión acerca de la persona de Jesucristo. Y la evidencia escritural, obviamente que hay varios pasajes, pero aquí tenemos anotado el de Filipenses 2:5 al 11, que es un canto bastante conocido por nosotros, pero tenemos ese en específico por lo siguiente. En Filipenses 2:5 al 11 se muestra esta perfecta integración entre los tres estados de Cristo, es decir, la idea de su existencia previa es decir, una existencia de Jesucristo en, en Dios y con Él, pero es una existencia activa. Y después viene el momento de la encarnación, que es el que también evidencia en muchos de los pasajes bíblicos. Hay un cumplimiento temporal de su presencia, de una comunicación profética que él hace sobre la voluntad divina y también un ministerio que anticipa el reino, lo que nosotros llamamos o vida eterna o reino de Dios, que en esta perspectiva de revelación viene a ser prácticamente lo mismo. Y también hay un momento en el que él asciende a los cielos, la glorificación tiene este sentido, esta significación de una nueva o un retorno al Padre, pudiéramos decirlo bien en esos términos, un retorno al Padre, y este retorno al Padre es la glorificación de Dios. El concepto de glorificación tiene que ver mucho con el concepto de revelación, porque la glorificación es una manifestación que Dios hace de sí mismo. Entonces, si nos vamos por un momento al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que se maneja mucho este concepto de la glorificación, pero siempre vinculado a la presencia. Dice en el Antiguo Testamento que descendía la gloria de Dios y se posaba sobre el tabernáculo. Esto en el periodo del establecimiento de todo aquel sistema sacrificial y la primera construcción del templo.
Entonces, este descender de la gloria de Dios era justamente eso, la Shekinah, que es su palabra en hebreo. La Shekinah mostraba que, dice el texto, que era algo así como una nube densa. Bueno, esa presencia, esa Shekinah, esa manifestación de Dios, constituye justamente lo que es la glorificación, porque Jesús, cuando ya va a tener su retorno al Padre, dice: yo te he glorificado, yo te he manifestado a ellos. Entonces, glorificación y manifestación es prácticamente lo mismo. También en ese sentido, sí consideramos el horizonte de revelación. Bueno, vamos a ver en Filipenses varias cosas muy interesantes. De hecho, la siguiente diapositiva tiene bueno, una transcripción del texto de este canto. Vamos a verlo porque, repito, vamos a señalar varias cosas interesantes con respecto a esos tres estados clásicos de la cristología. Muy bien, lo tengo coloreado en tres colores para identificar estos tres estados, es decir, preexistencia, encarnación y glorificación. El texto, de una manera muy sencilla, nos dice lo siguiente. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, hay un primer momento en donde teológicamente se reconoce la existencia previa de Jesús antes de su encarnación. Y es obviamente una existencia, es una preexistencia en donde la divinidad se manifiesta plenamente en él, es decir, el cual, siendo en forma de Dios, el cual, digamos en palabras o en otras palabras, podríamos decir, el cual, teniendo la esencia divina, o el cual participando de la sustancia divina, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, esta primera consideración ya nos manifiesta que en la teología cristiana de los primeros momentos, estamos hablando en los primeros años del segundo de la mitad del primer siglo, considerando que Filipenses haya escrito alrededor de los años 60. Entonces, y también considerando que Filipenses sea uno de los, como Filipenses está antes, mucho antes de, casi unos 30 años antes del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan también lo muestra claramente, ¿no? Cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios en el principio, es decir, antes de que las cosas hayan sido creadas, en un momento donde el tiempo todavía, ni el tiempo ni la creación existían. Entonces, él ya era Dios, el verbo ya era Dios, hay ese reconocimiento. Pero vuelvo a señalar que, en términos cronológicos, el Evangelio de Juan se escribe más o menos unos 30 años después de que se escribe Filipenses. Así es que Filipenses es pudiéramos decir, la evidencia más temprana. Es una de las cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo, y hay estudios sobre este cántico, porque constituye una especie de estribillo, una especie de canto, lo que ya circulaba ya en el medio ambiente cristiano. Y lo que hace el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los filipenses, porque es interesante cómo esta carta tiene su origen. Ya existía la congregación en Filipos, era una de las congregaciones que había fundado el apóstol Pablo, y había dejado, siempre que el apóstol Pablo fundaba una iglesia y la firmaba y la dejaba funcionando, él mismo dejaba un liderazgo ahí. Así es que
En la iglesia de Filipos es interesante porque el liderazgo, uno de los liderazgos más activos estaba justamente en dos mujeres de esa congregación que sin lugar a dudas habían conocido de primera mano al apóstol Pablo, pero que esas dos mujeres en cierto momento del desarrollo de la historia de esa iglesia habían entrado en conflicto. Entonces, este conflicto entre esas dos mujeres estaba desestabilizando a la iglesia en Filipos. Y por eso se hace necesario que el apóstol les escriba y les diga, les ponga, por ejemplo, como ejemplo este cántico. Y hay, dentro de los estudios que hay sobre este cántico de Filipenses, se dice que no fue, Pablo lo incluyó en su carta, pero que quizá la autoría de este cántico haya sido previa a Pablo y haya sido de alguien más. En este caso, a ciencia cierta no se sabe. Pero sí es interesante cómo este cántico expresa ya de una manera clara los tres estados de la cristología clásica, es decir, preexistencia, encarnación y glorificación, lo cual nos vuelve a señalar a todos que la conciencia de los primeros cristianos sobre que hay tres momentos de la presencia del Hijo de Dios en el mundo, tres momentos. Un primer momento donde Él existe en la eternidad con el Padre, es de la misma sustancia que el Padre. Y un segundo momento en donde, como vimos en el texto de Hebreos, Dios le apropia cuerpo, Dios hace que su Hijo pueda nacer, en este caso como dicen los evangelios sinópticos, ¿no? De aquella doncella de María, y tomar la naturaleza humana con todas sus limitaciones y ser, sentir y pensar también bajo los términos humanos. Muy bien, entonces ese primer momento que refleja los versículos 5 y 6 de Filipenses 2 nos muestran aquel estado en el que Jesucristo o el Hijo de Dios o el Verbo, podemos señalarlo de esas maneras, en el que el Verbo estaba en esa condición divina. Y después, a partir del verso 7 y 8, se refieren a la encarnación, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se recuerden que esta palabra semejante es el uso en Hebreos y el uso en Génesis. No es no es una palabra que se refiera solamente a algo parecido a o similar como, sino que se refiere a que tomó exactamente la esencia humana para estar y conocer la condición en la que nos encontramos nosotros. Dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Es otro de los elementos de la historia cristiana acerca de Jesús, su nacimiento, su crecimiento en aquella familia de José y María, teniendo otros hermanos, como lo evidencian los evangelios sinópticos. Entonces, es un momento, es un tiempo en donde Jesús forma parte de la vida cotidiana de cualquier ser humano. Pero también se incluye aquí el aspecto básico de lo que es el Evangelio, de lo que constituye el anuncio del Evangelio, porque aquí viene la parte de que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que esta vida de Jesucristo en la historia termina con la cruz, porque esa cruz
representaba en este caso muchas cosas, pero en esa cruz se concretaba la redención del ser humano y por lo tanto la apertura hacia la vida eterna. Entonces, este aspecto de la cruz, de la muerte y de la cruz de Jesús son también elementos muy importantes de del estado o de la condición humana, del estado humano de Jesús en estos tres momentos. Y por último, dice el verso 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, esta otra sección del canto se refiere ya al retorno al Padre, ¿no? Tenemos entonces, con eso se cierra el ciclo de la cristología, es decir, hay una preexistencia, hay una encarnación y hay un retorno al Padre. Y cuando dice aquí el verso 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, se refiere a que finalmente o llegará un momento en el que todo ser humano podrá darse cuenta de quién fue y quién es Jesucristo en ese triple proceso de la cristología, y que todo esto redundará en el conocimiento de Dios, porque para que así lo señale en esta parte, para gloria de Dios Padre, se refiere es para, en términos revelatorios, para que finalmente todos constaten quién es el Padre y cuál ha sido su voluntad. Entonces, volvemos a señalar el aspecto de que este canto cristológico ya circulaba en la iglesia. No sabemos quién lo haya escrito, pero de lo que sí podemos tener certeza es de que ya circulaba en las congregaciones. No solo Filipenses, no solo este canto de Filipenses 2, hay otros extractos. Otro ejemplo es Corintios 13, el canto al amor. Es decir, hay pequeños fragmentos que para bendición nuestra quedaron ahí consignados en la escritura y fueron tomados por los autores e insertados ahí en sus cartas. Entonces, esta parte también y sobre todo por el contenido teológico que tiene, entonces ya refleja estos tres estados de la cristología clásica, es decir, preexistencia, encarnación y glorificación. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte porque nos vamos a ubicar en la cuestión de la encarnación, que fue lo que con el asunto con el que abrimos nuestro tema de cristología. La encarnación ya asume esa integración de las dos naturalezas, es decir, la condición humana y la condición divina. Esas dos naturalezas integradas en la persona de Jesucristo. Entonces, vamos a entrar a esa parte y vamos a revisar algunas posturas de aquellos primeros momentos. Hablamos habíamos dicho que lo que es finales del primer siglo o de la segunda mitad del primer siglo hasta el siglo quinto, hay mucha reflexión al respecto, hay mucho debate, es lo que se conoce como el debate cristológico, pero, en el tema de la encarnación. Es decir, cómo subsisten las dos naturalezas, la humana y la divina, cómo subsisten en la persona de Jesucristo. Y vamos aquí a ver ejemplos del pensamiento y de los proponentes para explicar o argumentar desde su punto de vista cómo ocurre
esta integración de lo divino y lo humano en Jesucristo. Bueno, vamos a ver esa parte y sí es un poco eh, técnica porque hay ahí argumentos que cada personaje en este caso tiene para poder explicar esto, pero vamos a revisarlo, vamos a revisarlo y haremos algunos comentarios al respecto. Muy bien, en la parte superior tenemos ahí es una palabra que a veces sí nos puede llegar a asustar un poco, que es la de herejía. Todos tenemos alguna idea de lo que es un hereje y de lo que constituye una herejía, ¿no? Y la primera cosa que viene a nuestra mente es que es algo malo, es una persona que atenta contra la fe y que dice una mentira o que formula alguna mentira. Entonces, pero, pero esta cuestión de, este, de las herejías que constituyen el debate cristológico simplemente son ideas, fueron proponentes que trataron de resolver o de aportar para la solución de repetimos, el tema de la integración entre ambas naturalezas en la persona de Jesucristo. Entonces, una de las distintas cuestiones que aquí tenemos se conoce como el apolinarismo. No fue la primera. De hecho, vamos a citar las más relevantes, las más importantes. Pero quiero decirles que si hablamos cronológicamente, eh, eh, hay una herejía por hacer ese uso del término. Hay una herejía que tiene que ver con los ebionitas. Y los ebionitas eran un grupo. A este grupo lo tenemos claramente en el primer siglo, es decir, mientras Apolinar aquí lo estamos fijando entre los años 310 al 390 después de Cristo, a los ebionitas los tenemos todavía en un momento más temprano, que es alrededor de los años 60, 70 más o menos. Y ya desde esa época, los ebionitas pensaban que Jesucristo era un gran profeta, lo reconocían como un gran profeta, como un enviado de Dios, pero no de naturaleza divina. Es decir, era un gran profeta a la manera de Moisés, de Elías, de Jeremías, de Isaías, pero que había sido asistido por el Espíritu como el rey David, como en su momento Saúl, como Samuel, pero esa asistencia del Espíritu había sido momentánea para el desarrollo de su ministerio, pero en realidad no era que Jesucristo por sí mismo poseyera la naturaleza divina. Eso era una cuestión que negaban los ebionitas. Los ebionitas obviamente eran de extracción hebrea, y para un hebreo, en sentido estricto, que el Dios se hiciera carne no era posible. Por eso es que vemos que a Jesús, cuando es identificado por terceras personas como el Hijo de Dios, los principales líderes del pueblo se escandalizan, ¿no? Consideran que esas afirmaciones de que Jesús sea el Hijo de Dios en sentido literal, es decir, que Jesucristo sea un canal para la divinidad también, les resulta a ellos prácticamente una apostasía, ¿no? Y de hecho acusan a Jesús de ser apóstata en el sentido de declararse hijo de Dios, porque en la mentalidad del pensamiento hebreo eso no es posible. Entonces los ebionitas, que venían de ese extracto del pensamiento hebreo, no concebían en su mente que Dios pudiera hacerse carne. Entonces fíjense cómo la
divinidad de Jesucristo ya estaba conflictuada desde sus primeros inicios. Bueno, pero vamos a revisar estas posturas. Esta primera postura es de Apolinar, así se llamó este personaje, Apolinar, y su propuesta ya en el, en el desarrollo histórico de la fe se conoce como apolinarismo. ¿Cuál era el argumento de Apolinar? Dice, es imposible que dos esencias espirituales y dotadas de voluntad cohabiten en el mismo. Fíjense cuál es su punto de partida. Dice, es imposible que dos esencias, cada una dotada de voluntad, es decir, es como si en el cuerpo hubiese dos voluntades y esas dos voluntades, una perteneciente a lo humano, a lo terrenal, y la otra perteneciente a lo divino, ¿no? La voluntad, en este caso pudiéramos decir, del verbo. Entonces, es imposible que puedan cohabitar en el mismo cuerpo. ¿Por qué para Apolinar es imposible eso? Porque en su razonamiento, él dice que dos voluntades, y cuando habla de voluntades se refiere a que cada naturaleza habrá de seguir lo propio, es decir, lo humano habrá de ser, de pensar y de elegir y de sentir cosas que tienen que ver con su naturaleza, y la parte divina, por consiguiente, de igual manera, habrá de sentir, pensar, comunicar, comportarse solamente como esa parte de lo divino. Entonces, para Apolinar, no es posible que las dos voluntades puedan subsistir o cohabitar en el cuerpo, y por eso dice lo siguiente, dice, pues en ese caso la una estaría en contraste con la otra en virtud de su propia voluntad, así como también de su propia actividad. Por consiguiente, el verbo no asumió un alma humana. Es decir, esta parte es importante de entender porque para Apolinar hay dos naturalezas que por sí mismas no pueden integrarse, y cuando dice el verbo no asumió, entonces quiere decir que siempre se mantuvo como algo por contraste opuesto, diferenciado, y que no hay allí, que no hubo ningún tipo de comunicación. Entonces, vamos a revisar el segundo argumento que él tiene. Dice, el instrumento y el agente, eh, él, él va a llamar al cuerpo el instrumento y va a llevar a la parte divina como el agente. Dice, el instrumento y el agente fundamentan en modo natural una única actividad. Entonces, para Apolinar, habiendo dos voluntades, cada una va a seguir lo que su naturaleza dicta. Entonces para Apolinar es muy importante que solamente exista una sola voluntad. Y en este caso, para Apolinar, la voluntad que habrá de prevalecer será la voluntad humana. Digo, perdón, la voluntad divina, corrijo esa parte. Para Apolinar, lo que va a prevalecer es naturalmente la voluntad divina sobre la voluntad humana. Dice, el instrumento y el agente fundamentan de modo natural una única actividad. Y si es una única actividad, entonces es la única naturaleza, por tanto se convirtió en una única naturaleza, la del verbo y la del instrumento. Entonces aquí, en la visión de Apolinar, lo humano simplemente no, no tiene esa parte activa, sino solamente esa parte instrumental, en donde el verdadero actor, el verdadero agente que actúa ahí en esta estancia terrena de Jesús o del Hijo de Dios en el mundo, pues es en la parte divina. Entonces, lo humano
queda supeditado a ser solo un instrumento. Ahora, dice aquí, en resumen, por tanto, de acuerdo a estos dos argumentos, en resumen, Cristo no tuvo un espíritu humano, sino que el verbo, es decir, el logos, hacía las veces de tal. Quiere decir que lo que ya estábamos señalando, que lo humano viene a ser meramente instrumental que se pone al servicio de la parte divina. Entonces ya no son, Apolinar resuelve esto señalando que entonces ya no son dos voluntades, sino una sola, porque la voluntad humana en este caso fue reducida a un mero instrumento, y entonces la voluntad de Logos fue la que se impuso y finalmente desarrolló el ministerio. ¿Cuál sería la crítica? Dice, la naturaleza humana de Cristo queda incompleta, pues le falta la parte del espíritu, es decir, ya no es una presencia humana consciente y con voluntad, sino esos elementos se anulan y solo queda lo instrumental. Dice, por lo cual no puede ser considerada como verdadero hombre. Esa sería la crítica, ¿no? Si en el pensamiento de Apolinar no hay dos voluntades, porque estas por vía de contraste se repelen y solamente permanece una de ellas, y que para Apolinar prevalece la más importante, y en el pensamiento de Apolinar la más importante, obvio, es la parte divina. Fíjense que esto que pudiéramos empezar a pensar, a razonar, a dilucidar, diríamos que Apolinar, al no reconocer plenamente la humanidad de Jesús, pues está incurriendo en un fallo, en el fallo básico de la cristología, que la cristología reconoce en igualdad de circunstancias tanto lo humano como lo divino. Pero en el caso de Apolinar no lo ve así y lo formula de una manera diferente, en donde siempre el logos prevalece. Ahora nosotros podríamos pensar y decir, bueno, es que Apolinar está rompiendo ese balance de lo divino y lo humano en Jesús. Pero quiero decirles, hermanos, también que ya en la práctica eclesial así lo hemos hecho durante mucho tiempo. Es decir, cuando tenemos ya nuestra experiencia de adoración, hablando del ambiente eclesial, cuando tenemos nuestra experiencia de adoración, casi siempre nos referimos y pensamos en Jesucristo, sí, pero en la parte divina. Es decir, aquella parte humana que Jesús tuvo, aquella ya quedó anclada en la historia, se quedó allá, pero ahora a quien adoramos, a quien invocamos y de quien hablamos es de el Señor glorificado. Y ese Cristo glorificado es obviamente ya la parte divina, porque el retorno al Padre incluye esta recuperación de la parte divina de manera plena en Jesucristo. Entonces es curioso que aunque nosotros no seamos apolinaristas y no estemos de acuerdo con su argumentación o con su forma de pensar y de explicar cómo funcionan esas dos naturalezas en Jesús, en la práctica es posible que nos acerquemos mucho a su razonamiento, porque nunca nuestros sermones, nuestro discurso, nuestra propia actitud en el templo están referidos a Jesucristo como hombre, más bien están referidos a Jesucristo como Hijo de Dios o a Jesucristo en su parte divina. Entonces, fíjense cómo si esta parte resulta muy curiosa en nuestro desempeño o en nuestra práctica de la fe, ya en el ámbito de lo eclesial. Bueno,
Pero Apolinar no fue el único intento de explicar cómo cohabitan o cómo subsisten en el mismo cuerpo ambas naturalezas. No, no fue el único, así es que vamos a ver la siguiente propuesta. Muy bien, esta siguiente propuesta eh, fue hecha por Nestorio. A Nestorio lo tenemos hacia el año 451 después de Cristo, y su propuesta es conocida como el nestorianismo. Vamos a ver este, cómo lo explica Nestorio, cómo explica este personaje esta integración de las dos naturalezas en Cristo. Muy bien, lo que decía Nestorio es que el verbo moró, es decir, habitó, el verbo habitó en la persona de Jesús, haciendo de Cristo el portador de Dios, pero en realidad Jesús no era. Nestorio afirmaba que la unión de las dos naturalezas era de carácter moral en lugar de carácter personal. Era una unión moral. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa en la perspectiva de Nestorio esto? Entonces, Nestorio pensaba que lo que había ocurrido con Jesús era muy similar a aquellas evocaciones del Antiguo Testamento en donde decía que, por ejemplo, Saúl había sido arrebatado por el Espíritu y profetizó y habló en lenguas. O también aquellos momentos en donde el Espíritu de Dios estaba o se posaba sobre aquellos personajes, Samuel, Moisés, Elías, Eliseo, que los influía de tal manera para ser portadores de la voluntad de Dios, para explicar la voluntad de Dios, para dar a conocer su plan, pero no que ellos en sí mismos constituyeran esa eh, digamos, esa presencia real de la divinidad en sí mismo, ¿no? Sino que simplemente era, como él lo explica, era una unión espiritual y moral. Así es que Nestorio pensaba que Jesucristo había sido ciertamente un hombre de Dios que había recibido de una manera especial la asistencia y la presencia del Espíritu en sí, pero lo cual explicaba para Nestorio esta presencia del Espíritu o de la potencia del Espíritu en la persona de Jesús, Jesús el hombre, explicaba todos esos poderes que habían sido consignados, es decir, sanar a los enfermos, caminar sobre el agua, parar a la tempestad en aquella barca. Es decir, para Nestorio explicaba el poder manifestado en Jesús por esa presencia del Espíritu en él, pero no una encarnación. O sea, para Nestorio, la encarnación como la entendemos ya ahora los cristianos, es decir, más bien como la aceptamos ahora los cristianos, que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, para Nestorio también eso no era posible. Entonces, Nestorio había dicho o había propuesto que sí había habido una unión de lo divino y lo humano, pero a través del Espíritu. Entonces, esa presencia de la potencia del Espíritu de Dios en el hombre Jesús, pues lo había capacitado, lo había habilitado para desempeñar su ministerio, ¿no? Pero que esta unión no era de carácter personal, es decir, no es aquella situación eh, que habíamos señalado, no es aquella situación de una encarnación del Hijo de Dios, sino simplemente una unión moral espiritual a través de la potencia y presencia del Espíritu
en la persona de ese hombre Jesús. Entonces, así es como había podido realizar su ministerio. ¿Cuál sería la crítica? Obviamente, la crítica es que se destruye la unidad que hay, la unidad de persona que hay en Cristo, y las dos naturalezas quedan unidas solamente por un vínculo moral. Sí, y aquí dice semejante, por ejemplo, semejante al, a nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos, que somos una persona, una de nuestras convicciones también es que el Espíritu Santo nos influye y obra también a través de nosotros, pero sin confundirse con nosotros. Es decir, el Espíritu siempre conserva su propia, pero por usar el término, siempre considera su propia personalidad y solamente no tiene esa facultad de influirnos y de moverse en la iglesia, moverse en el creyente, pero para los fines que Dios desea. Pero son entidades perfectamente diferenciadas, ¿no? El creyente y la presencia del Espíritu en él siguen siendo entidades totalmente diferenciadas. Bueno, eso obviamente es un desconocimiento de la encarnación. Entonces, Nestorio tampoco creía en la encarnación y entonces trataba de resolver o de explicar es el ministerio de Jesús y todo lo que quedó consignado en los escritos como los evangelios a través de esta propuesta que él tuvo. Bueno, otro proponente es Eutiques. Ya Eutiques lo tenemos entre los años 378 al 454 después de Cristo. Y Eutiques decía lo siguiente, dice: confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión confieso una sola naturaleza. O sea, aquí lo que hace Eutiques es que él divide ese momento de la unión. Dice, antes de la unión están ahí dos naturalezas, pero la unión, para Eutíquez, la unión, cuando se efectúa la unión, hay una alteración de las sustancias. Si usted tiene dos sustancias, en el momento que se unen, ocurre una alteración. Entonces dice aquí que hay la consideración, según Eutíquez, de que sí existen dos naturalezas, una humana y una divina, pero que la unión efectuó por sí mismo un cambio. Y entonces, para él, la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por el Verbo, es decir, por la parte divina. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Eutíquez quiere salvar? ¿Qué es lo que él quiere responder sobre este tema complejo? Bueno, él dice, si tienes dos naturalezas, una parte y una divina, una parte humana y una parte divina, ¿cuál seguramente va a tener mayor influencia al efectuarse la unión? Bueno, para el razonamiento de Eutíquez, si tienes las dos naturalezas perfectamente diferenciadas, pero que con la unión para Eutíquez hay una alteración, entonces la que va a prevalecer en esa alteración o la que va a, a prevalecer de manera natural, ya tiene que ser la parte divina. Y esta manera de pensar sigue violentando a lo que es el credo tradicional de que ninguna de las dos naturalezas se alteró, sino que se mantuvieron íntegramente cada una de ellas.
pero por la complejidad del tema, a veces, en el caso de estos pensadores, y a lo mejor entenderíamos un poquito esa parte, porque si nosotros lo razonáramos, si tienes dos elementos, uno divino y uno humano, ¿cuál es lo que por naturaleza va a prevalecer y cuál por naturaleza va a someterse? Entonces, no sería tan difícil a lo mejor coincidir con Eutiques, que si tienes dos naturalezas y las vas a poner juntas en un solo cuerpo, entonces seguramente la que va a prevalecer habrá de ser la parte divina. Bueno, esta manera de pensar fue, no fue solamente de Utique, sino también hubo otros momentos en la historia de que efectivamente la que había prevalecido fue la divina, pero a fin de cuentas para la fe cristiana resulta también una visión equivocada. Y aquí tenemos como crítica, dice, se anula la distinción entre la humanidad y la divinidad de Cristo, dice, confundiéndose las dos naturalezas. ¿Por qué? Porque si para Eutiques, la humana quedó absorbida por la divina, la humana quedó absorbida por la divina, entonces, eh, porque por naturaleza la parte divina, pues era más la potencia y las facultades, las cualidades de la parte divina, pues ¿por qué no iban a absorber a la humana, ¿no? Pero, sin embargo, esta postura de Eutiques sigue fallando en esa perfecta distinción que hay entre lo humano y lo divino en Jesús, en donde ambas naturalezas finalmente no se confunden. ¿Por qué dice aquí que no se confunden? Bueno, dice, cuando uno habla de confundirse, quiere decir, voy a poner un ejemplo, cuando en los metales se funden, usted o hemos visto en la televisión cómo en la fundición de metales se pueden mezclar dos elementos, por ejemplo, en el caso del oro. El oro tiene que fundirse en compañía de otros metales para poder resultar, para que conserva cierta dureza. Porque el oro por sí mismo es muy maleable. No, si usted tiene un anillo de oro, ese anillo de oro no es 100% de oro. Contiene otros metales que es lo que le dan la pureza. Entonces, aquí diríamos algo similar. Es decir, no es que se hayan confundido, no es que se fundieron y construyeron un elemento nuevo, porque esto sería también pensar no adecuadamente respecto a la cristología. No hubo una confusión, no se fundió lo divino y lo humano, y como lo divino era más fuerte o más potente, diríamos, entonces lo que prevaleció fue lo divino. Entonces, volvemos a señalar cómo Eutiques, tanto como los otros proponentes, pues fallan en esta consideración de tener un balance correcto sobre ambas naturalezas. Muy bien, prosigamos. Esta parte, el monofisismo, eh, se debe a este proponente de nombre Severo. A Severo lo tenemos entre los años 460 y 538 después de Cristo. Dice, ¿qué es lo que decía Severo? Dice, creemos en un único Señor Jesucristo, encarnado, no hecho hombre, ya que Él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne. Es interesante esto
que dice Severo, porque él sí cree en una encarnación, pero una encarnación donde el verbo no asume un alma humana. Es decir, solamente utiliza el envase del cuerpo para habitarlo. Es como si Severo, todas las personas tenemos un alma. Es decir, es lo que nos diferencia unos de otros. Es decir, tenemos cosas similares, tenemos ojos, orejas, todo lo sensorial, etcétera, etcétera. Pero nos diferenciamos unos de otros por el alma que cada uno tiene. Entonces, para Severo, el cuerpo que habitó Jesucristo fue un cuerpo sin alma, es decir, fue el puro envase. Y por eso dice esto, dice, creemos en un único Señor Jesucristo encarnado, no hecho hombre, ya que él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne. Entonces, no dos naturalezas, ya que él no era perfectamente hombre, sino Dios en la carne en vez del alma. Esa parte, ¿no? Él ve lo corpóreo simplemente como un envase, y ese envase que habitó Jesucristo, o el Hijo de Dios, no poseía un alma. Dice, siendo todo ello una naturaleza debido a su conjunción, capaz de padecer debido al plan de salvación, ya que el sufrimiento de un alma o de un cuerpo no tenía el poder de salvar al mundo. Esta parte también es importante porque una de las cosas que resultan muy complejas para el tema de la salvación es justamente lo que está señalando en esta parte Severo. Dice que tiene que ser así. El razonamiento de él es, el verbo tomó la carne sin alma personal, tomó la carne, la habitó, y se trata de una encarnación material en el sentido de solo tomar el cuerpo, no un cuerpo sin alma. Dice, porque si no hubiera sido así, entonces, si el logos, si el verbo no hubiera tomado ese cuerpo, entonces el resultado no sería una salvación completa. Entonces, es una salvación completa porque aunque toma el cuerpo, quien opera la salvación es la parte divina, porque la parte humana por sí misma no puede propiciar una salvación. Esto es una consideración muy importante porque es uno de los asuntos también que están inmersos en esta complejidad del sacrificio de Jesucristo. Pero vamos a continuar leyendo esta parte. Dice, aunque era eternamente consustancial al que le engendra, habla de la preexistencia, por supuesto. Dice, es quien descendió voluntariamente y se hizo consustancial a su madre, es decir, la mujer María. Dice, así se hizo hombre, siendo Dios, se hizo lo que no era, al tiempo que seguía siendo lo que era. Es el razonamiento que tiene este Severo de, era consustancial con Dios al adquirir cuerpo, pero repetimos sin alma, al adquirir cuerpo, se hace consustancial con lo humano a través de María, dice, y se hizo lo que no era. O sea, lo divino, obviamente que no puede ni conocer ni experimentar lo humano, se hizo lo que no era, es decir, se hizo humano, pero sin perder lo que era. Es decir, seguía siendo Dios. Es una de las cuestiones también de la doctrina cristiana que es plenamente humano y plenamente divino, pero el plenamente humano incluye el alma, pero para Severo no. Para Severo es que sea humano es que se apropia del cuerpo, ¿no? Un cuerpo sin alma.
insistimos en esa parte. Dice, porque no perdió su divinidad en su encarnación, y el cuerpo no perdió el carácter tangible de su naturaleza. Es decir, el cuerpo sufrió, podía ser herido, podría morir, etcétera, ¿no? Eh, pero en ese sentido, como lo ve Severo, solamente toma el cuerpo como un mero envase también. Entonces, según esta postura de Severo, entonces Jesucristo tuvo una sola naturaleza que prevaleció, y esta sola naturaleza es la divina. En este caso, para operar la salvación, aquella salvación, porque para Severo, el argumento más importante son los efectos de la salvación, y para que los efectos de la salvación sean ciertos, tiene que depender de la parte divina y no de la parte humana. Lo cual también es un razonamiento que incluso hoy día muchos podrían tener. Bueno, ¿qué opera la salvación para todos los seres humanos? ¿La parte humana o la parte divina? Y si lo pusiéramos en esos términos, muchos podrían decir, bueno, es que si hablamos de una salvación tan grande, entonces eso tiene que depender más de la parte divina que de la parte humana. Entonces, el pensamiento de Severo, el razonamiento de Severo, no sería tan disparatado, porque es probable que hoy muchas personas pudieran pensar igual con respecto a la salvación, porque el tema de interés para Severo es la salvación. ¿Quién opera la salvación? ¿La parte divina o la parte humana? ¿No? Pues en el pensamiento de Severo es la parte divina. Bueno, y si opera la parte divina, entonces, ¿qué función tuvo la parte humana? Simplemente un envase, simplemente una naturaleza sin alma que el logos toma para efectos del ministerio del plan, pero en quien detenta o en quien recae toda el propósito de salvarnos a todos es sobre la parte divina. Y bueno, podemos entender el propósito de Severo, pero también no estar de acuerdo con él, porque la salvación que la que los cristianos pensamos es una salvación que no solo dependió de la parte divina, sino también de la parte humana en esta integración que ambas naturalezas tuvieron en la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es la crítica? Bueno, se anula la naturaleza humana de Cristo a costa de su naturaleza divina. Vean ustedes cómo de manera recurrente se privilegia más la parte divina sobre la parte humana. Fíjense que eso ha constituido una tendencia a lo largo de los tiempos de siempre observar o privilegiar más la parte divina que la parte humana en Jesucristo. Es como una tendencia natural en nuestras experiencias y prácticas de fe, siempre privilegiar más la parte divina. Digo, no que esté mal hacerlo, pero cuando uno solamente se piensa en Jesucristo, solamente en esa parte divina y no en la humana, o no en ese correcto balance, pues uno está parcializando la cristología. Bueno, vamos a ver esta parte, y vamos a ver al último de los proponentes, que en este caso se conoce como monotelismo, y el proponente fue este pensador que se llama Sergio, hacia el año 638 después de Cristo. Bien, ¿él qué decía? Dice, si Dios nos guía,
llegaremos hasta la medida de la recta fe, que los apóstoles extendieron con la cuerda de la verdad de las Santas Escrituras, confesando al Señor Jesucristo, mediador de Dios y de los hombres, que obra lo divino mediante la humanidad, naturalmente, y aquí viene un término, es hipostático, la cuestión de lo hipostático, unida al verbo de Dios y que él mismo obró lo humano por la carne inefable y singularmente asumida, quedando íntegra la parte humana de modo inseparable, inconfuso e inconvertible, es decir, que permaneciendo por modo estupendo y maravilloso las diferencias de ambas naturalezas, se reconozca que la carne pasible está unida a la divinidad, de ahí que también confesamos una sola voluntad, la de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Sergio sí reconoce ambas naturalezas. Dice que cada una conserva sus propias cualidades, no quedan anuladas, quedan allí, pero que finalmente algo tiene que prevalecer. Y Sergio coincide con otros pensadores de su tiempo y de siglos atrás, de que la voluntad que prevalece fue la de Jesucristo. Entonces, es un poco similar a lo que ya mirábamos con algunos de los proponentes anteriores, de que Cristo no tuvo una voluntad humana, sino solamente una voluntad divina. Esto, naturalmente, para nosotros nos da una idea de estos intentos que hay para explicar la relación que hay entre ambas naturalezas. No sé. A lo mejor si nosotros nos pusiéramos como un ejercicio, nos propusiéramos resolver, o sea, ¿cómo diríamos que subsisten ambas naturalezas en la persona de Jesús? ¿Cómo subsisten? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo en la persona de Jesús, porque no son dos personas, es una sola, y entonces diríamos, bueno, porque una de los fallos que hubo en estos pensadores es enfatizar mucho la cuestión de las dos voluntades, ¿no? Y dos voluntades no pueden estarse, es decir, la una y la otra no van a ser de acuerdo simplemente por sus cualidades naturales que cada una tiene, ¿no? Entonces, esta parte también para Sergio es que a fin de cuentas lo que prevaleció fue la voluntad divina. Y a lo mejor si en ese ejercicio nosotros nos pusiéramos a tratar de resolver cuál parte es la que prevalecería, me parece que sería como que algo lógico pensar que, bueno, sí, conceder, llegar a conceder que a lo mejor sí, la parte divina fue la que prevaleció sobre lo humano. ¿Y cuál sería la crítica con respecto a Sergio? Dice, se le priva a Cristo de tener libre albedrío humano para escoger y decidir. Es decir, si no hay voluntad humana, bueno, tampoco hay entonces el efecto de la libertad humana, que sería la capacidad para escoger y decidir. Estos intentos que hay, queridos hermanos y hermanas, no solo nos muestra la complejidad del tema, porque esto no nos deja duda de que sigue siendo un tema complejo, pero estos acercamientos que hay para resolver cómo subsisten las dos naturalezas en Cristo, este, podemos darnos cuenta de que no solamente del interés que se atrajo en los primeros siglos con respecto a ese asunto, sino también que cada una de las posturas
a lo mejor tienen algún porcentaje de consideración lógico, pero obviamente que no son propuestas consistentes y de hecho fueron rechazadas por los primeros cristianos y pero que sirvieron porque de alguna manera esa fue su utilidad, servir para la reflexión, porque cuando quieres resolver un tema y tienes varias opciones, que a lo mejor no estás de acuerdo con ninguna de esas opciones, pero te sirven para que tú sigas reflexionando y finalmente elabores una comprensión lo más equilibrada y correcta posible, que fue lo que sucedió con la iglesia. Hubo dos concilios muy importantes y esos dos concilios resolvieron precisamente la cuestión de las dos naturalezas en Cristo. Bueno, pero vamos a ver un repaso. Ahora les voy a presentar un repaso de, este, de cómo se ha visto este asunto, este tema a lo largo de la historia. Quizá nosotros, como miembros de iglesia, no lo hayamos considerado nunca, ¿no? O sea, simplemente ya nosotros asumimos y por fe y por convicción y también por doctrina asumimos que las dos naturalezas están ahí presentes, que somos salvos por Jesucristo en esa integración de lo divino y lo humano, que la encarnación es real, el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el texto bíblico, y por fe y por convicción asumimos todo eso. Pero es obvio que no nos ponemos a pensar o a razonar, a argumentar o a debatir cómo es que ambas naturalezas subsisten. Bueno, el siguiente esquema nos va a presentar cómo a lo largo de la historia, y esta es la parte, eh, pues, digna de verse que a lo largo de la historia no ha habido un consenso con respecto a este asunto. Vamos a verlo. Em, aquí ya todo nos presenta un resumen de lo que se ha venido moviendo desde el primer siglo hasta el siglo XX. Entonces, en la parte del color rojo tenemos a los diferentes grupos que han existido. En la parte azul claro tenemos más o menos al periodo en el que corresponde históricamente cada postura. Luego, en la parte azul marino tenemos esa postura que, que hace con la parte divina y qué hace con la parte humana, ¿no? En el lado azul marino es qué hacen con respecto a la parte humana y el lado en color púrpura es qué hacen con respecto a la parte de lo divino. Entonces, vamos a ver así renglón por renglón. ¿Qué pasa con los sibionitas? Bueno, los sibionitas, que eran de extracción hebrea, ellos, respecto a la humanidad, afirmaban. Ellos decían, sí, Jesucristo fue plenamente humano. Pero con respecto a la parte divina, lo negaban, porque para ellos era inconcebible que Dios pudiera encarnarse. Entonces, para los sibionitas, Jesucristo había sido un gran profeta en esa línea de los grandes profetas que habían existido, pero hasta ahí nada más. No era realmente hijo de Dios, sino solamente era un profeta privilegiado por Dios quien le había provisto de su espíritu para desarrollar y hacer todos aquellos portentos. Muy bien, tenemos a los docetas, a los docetistas, y ya algo de ello vimos también en la sesión anterior. Los docetistas en el siglo segundo, desde finales del primer siglo y en el siglo segundo, ellos eran al contrario. Ellos negaban la humanidad y privilegiaban la parte divina. Pero ¿por qué aquí viene
como reducida la parte divina, porque ellos decían que la parte divina había sido solamente una apariencia, de ahí la palabra del docetismo, que viene de la palabra griega doqueo, que significa tener la apariencia, no una apariencia real, sino una apariencia perceptible, ¿no? Nada más. Entonces, la divinidad de Jesús también la reducían porque decían que había sido entre los hombres, entre los seres humanos, como simplemente una apariencia, no tampoco de manera real, sino simplemente algo aparente. Luego tenemos a los arrianos de Arrio. Arrio también fue un teólogo de los primeros siglos. Y el arrianismo eh, decía que la humanidad había quedado reducida y en todo caso supeditada a la parte divina. Y Arrio decía que la parte divina, al penetrar la esfera humana, al insertarse en la historia humana, había sido modificada. Entonces, ya no era aquella divinidad plena de lo eterno, sí, sino una parte, solo una parte de la divinidad, la que estando ya en el escenario humano, se había alterado. Por eso que aquí dice mutilada. No era una divinidad completa, sino una divinidad alterada en ese paso hacia el escenario humano. Después vienen los apolinaristas, que también vimos esa parte, que es una humanidad reducida y en todo caso supeditada a la parte divina. Por eso la parte divina, si se afirma para los apolinaristas, lo consideramos la parte humana que era supeditada a la parte divina. Con los nestorianos, ambas cosas están afirmadas, la parte eh, humana y la parte divina están afirmadas, pero en el sentido de que la parte divina, perdón, la parte humana no posee voluntad, sino simplemente un envase que es aprovechado y utilizado por la parte divina. El eutiquianismo también lo consideramos, en este caso es una humanidad reducida y una divinidad también reducida por esa alteración que experimentan en esa subsistencia en la persona de Jesucristo. Los adopcionistas es una humanidad afirmada, pero una divinidad negada. Los adopcionistas son muy parecidos a los ebionitas. Los adopcionistas dicen que también fue la presencia del Espíritu, la potencia del Espíritu, lo que obra en el nombre de Jesús para realizar todos aquellos portentos, pero que fue simplemente una influencia divina temporal en ese ser humano Jesús. Eh, eh, Después brincamos hasta los siglos XIV y XV con los socinianos, en donde ellos ven una humanidad afirmada, pero también una divinidad negada. Esto se va a repetir no solo con los socinianos, sino también con los liberales y con los unitarios. Es decir, los unitarios, por eso se les llama así unitarios, de uno, una única naturaleza reconocida, que en este caso es la humana, y la parte divina simplemente como esa influencia de la potencia del espíritu en ese ser humano Jesús. Y tenemos ya las dos últimas posturas, que es la neortodoxa en el siglo XX, ambas se mueven en el siglo XX, en donde es muy fácil afirmar la parte humana de Jesús, pero la parte divina no. En el caso de los unitarios, obvio, los unitarios también son como los ebionitas, reconocen solo la parte humana, pero niegan la parte divina. En el caso de los neortodoxos, afirman la parte
humana, pero no hay una claridad con respecto a su postura respecto a lo divino. Y por último, el liberalismo contemporáneo, en donde pues, se vuelve a repetir el mismo esquema de una humanidad afirmada, pero una humanidad afirmada y una divinidad negada. Bueno, estas distintas posturas que han existido a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, podemos ver que no hay un consenso, no es que todo el tiempo se haya creído igual con respecto a ese tema. A veces surgen contradicciones o maneras de verlo y explicarlo, pero la verdad es que no ha habido un consenso que claramente se haya mantenido así a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que sí ha prevalecido es la postura doctrinal, y esa postura doctrinal nosotros la hemos, eh, iba a decir heredado, pero nosotros, ha sido un legado más bien, ha sido un legado que nosotros hemos recibido. Ese legado se formuló entre los siglos cuarto y quinto, y finalmente ese legado doctrinal es el que hoy día la mayoría de las doctrinas, la mayoría de los sistemas doctrinales de las iglesias cristianas lo tienen. A lo mejor no con todos los detalles, pero en sus aspectos más básicos, sí. Y que estoy diciendo que constituye un legado doctrinal, me estoy refiriendo a a la emisión del credo, que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque fueron dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, quienes ya a nivel conciliar resuelven lo que va a ser el legado doctrinal con respecto a esos temas. Pero quiero que dejemos aquí esta parte en esta revisión panorámica que hemos hecho, y me gustaría que abordáramos para en la siguiente sesión, que nos vamos a ver el próximo día viernes, que revisemos ya con calma, cuáles son esos distintos ingredientes o elementos que tiene el credo niceno-constantinopolitano con respecto a las dos naturalezas de Jesucristo. Y repito, porque ese legado lo hemos tenido hasta nuestros días, y de hecho nuestra doctrina con respecto al tema de Jesucristo, su humanidad, su divinidad, se alimenta de ese credo. El credo como tal no lo tenemos en nuestros puntos de fe. Eso de una vez lo puedo señalar, sino que son los elementos contenidos en ese credo de los siglos cuarto y quinto. Esos elementos nosotros los hemos integrado a nuestros puntos de fe. No lo tenemos tal cual, pero sí los puntos más importantes de ese credo sí los tenemos en nuestros puntos de fe. Y lo vamos a mirar, pero repito, es un tema que quiero reservar para el siguiente día viernes, que continuemos todavía con estos asuntos de la cristología. Y ciertamente la cristología, por su temática, sí es compleja, es un poco difícil estar revisando, pero es necesario, hermanos, porque nosotros hoy tenemos que distinguir también en nuestras propias prácticas cuál es lo que nosotros tenemos, no solo en visión, en argumento, sino también cuál es nuestra actitud, cómo hacemos o experimentamos o llevamos nuestra vida
religiosa, nuestra vida de fe, teniendo qué imagen de Jesús. ¿Cuál es el aspecto de Jesús que más resalta en nuestra liturgia, en nuestra vida de fe? El aspecto humano, el aspecto divino. Es interesante, hermanos, porque nosotros también estructuramos y formulamos nuestra propia vida religiosa, ya sea que privilegiemos o no alguno, más o no alguno de esos aspectos de Jesucristo. Y lo mejor de todo sería tener un correcto balance, pero para tener un correcto balance, primero hay que tener una correcta comprensión de este tema, que es la subsistencia de las dos naturalezas en Jesucristo y cómo los efectos de eso redundan en nuestra salvación. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a terminar aquí este aspecto de la cristología y vamos a continuar el próximo día miércoles. Digo, perdón, el próximo día viernes, primeramente Dios. Pues muchas gracias por su atención, queridos hermanos y hermanas, y mi deseo, como siempre, es que el Señor les bendiga. Cuídense mucho, un saludo de paz, ustedes y sus familias. Cuídense mucho, hermanos. Muchas gracias, hermano. Pasa usted. Hermosa su Mande. clase. Fascinante su clase, hermano. Muchas gracias, hermanos.